Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Bienvenidos a su canal Última Profecía, la palabra revelada por Dios. Sí, la palabra revelada por Dios. Esta es la palabra revelada. La palabra revelada, ¿qué significa esto? La palabra revelada, amados oyentes, no es otra cosa sino lo que realmente escribieron los profetas y los apóstoles. Sí, a eso hay que decirlo. La palabra revelada significa que estamos sacando a la luz lo que realmente escribieron los profetas. Estamos sacando a la luz lo que realmente escribieron los apóstoles. Eso es la palabra revelada. Porque anteriormente, antes de esta palabra revelada, que solo Dios la pudo haber dado, teníamos la doctrina distinta. Nos había dado una interpretación de las escrituras distintas. Nos la habían torcido toda. Y ciertamente porque todavía esta palabra revelada por Dios no venía ciertamente. Pero nos habían dado otra interpretación de las escrituras de los profetas, de las escrituras del apóstol Pablo, mayormente, donde nos habían enseñado que el Señor iba a arrebatar a su iglesia y que habría un arrebatamiento. Y todavía están los charlatanes predicando esto aquí en las redes sociales, que cuando sucede el rapto, que cuando sucede el arrebatamiento. No, queridos oyentes, nosotros, por la gracia de Dios, podemos decir con toda seguridad, fuimos elegidos por Dios para predicar su palabra revelada. Por eso, nuestro título, nuestro lema de nuestro canal, Palabra Revelada, porque sin esto, no estaríamos aquí predicando nosotros. ¿Para qué? Sin esta palabra revelada, sin esto nuevo que ciertamente Dios ha traído, esta novedad, nosotros no estaríamos aquí. ¿Para qué? ¿Para estar de mentirosos como está el resto de los llamados predicadores, profetas, enseñando a todos una herejía que no va a pasar, rapto, arrebatamiento y tantas herejías que han introducido? ¿Para qué estaríamos aquí? No, yo sinceramente les digo, yo no estaría aquí haciendo eso. Nunca lo estuve. Pero ahora que tengo esta palabra revelada, no puedo negar a Dios el servicio que estoy dando y para lo que fui asido por Él, por Dios. Yo tengo mi trabajo, amados oyentes, y yo no vivo de esto. No tengo ni siquiera un templo, congregación, que tenga un templo, yo teniendo una congregación encerrada en un templo. No, amados. Yo, el Señor, le puedo decir con toda seguridad, como dijo el profeta Amós, Jehová me tomó de detrás del ganado y dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Por lo cual puedo decir abiertamente, como dijo Amós, yo ni soy profeta ni hijo de profeta. No soy ni pastor, ni me considero hijo de pastor, ni soy pastor. ¿Qué soy entonces? Pues hasta ahora mismo yo estoy maravillado de lo que Dios ha hecho conmigo con este mensaje revelador, con esta palabra revelada. Digo que yo mismo tengo un trabajo, yo trabajo con mis propias manos, como cualquiera de vosotros, amados. Yo no estoy viviendo de esto. Si yo viviera de esto, les puedo asegurar que tendría la pobreza más que se pueden imaginar, porque no reciben mi testimonio. Pero sin embargo, yo no vivo de esto. Yo tengo mi trabajo como cualquiera de vosotros, recibo un salario, estoy sujeto, tengo patrones que me dirigen, que me dan órdenes, obedezco. De manera que yo no estoy viviendo de esto, olvídense. Aunque vean
anuncios que de repente salen en algunos videos. No, esa es una regla que YouTube hizo en el 2020 por ahí, que incluso en aquellos canales que no están monetizados ponen sus anuncios. Y bueno, tenemos que acatar la orden, las reglas de la plataforma, porque aquí estamos. Pero no tenemos ningún salario de esto que estamos predicando. Pero una cosa sí le puedo decir. Como dijo Pablo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Porque ciertamente, amados, con este testimonio, donde estamos dando a conocer ya nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran pontífice, los que están creyendo están recibiendo una riqueza que no se la va a dar ningún gran evangelista, ningún pseudo pastor que está aquí de mentiroso en las redes sociales. Esta riqueza, esta sabiduría oculta, el mismo Señor manifestado, ningún charlatán de esos mentirosos que están aquí en las redes sociales se lo va a dar a conocer. La riqueza. Esta es una riqueza enorme. Tanto así que vamos a heredar el reino de Dios. Vamos a heredar con Cristo todas las naciones en el mundo, ahora que pase la ira de Dios y este mundo va a quedar desolado. Dice la Escritura que nosotros seremos herederos con el Señor y el Señor va a heredar todo el mundo, todas las naciones, porque no habrá jefes de Estado, perecieron en la ira de Dios. Vean si no es una riqueza tremenda lo que estamos dando. De manera que aquellos que están rechazando nuestro testimonio, pues no saben ni lo que están desperdiciando, lo que están desechando. No lo saben. Porque creyeron que era una locura, porque creyeron que nuestro Señor no era Benedicto XVI. No, ellos no creyeron eso, porque pobre gente, están todavía esperando un rapto, arrebatamiento. Todavía dicen ellos, estoy esperando que en cualquier momento suena la trompeta. Ni siquiera saben qué significa eso de la trompeta, amados. Que es que están esperando un rapto, un arrebatamiento, a la final trompeta. ¿Qué es la trompeta? ¿Qué significa eso de la final trompeta? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Yo se lo voy a decir, la final trompeta, el final testimonio, la palabra revelada. Esto dijo Pablo, esto mismo. Porque se va a tocar la trompeta, y no es cualquier trompeta, dice Pablo, porque incluso Dios estaría tocando la trompeta, Juan Pablo II. Por eso Pablo dice, con trompeta de Dios, porque Dios estaría predicando en este tiempo también. Y nosotros estaríamos predicando esta palabra tremendamente reveladora. Esta es la trompeta, amados. Vean que los que creen en esa herejía del rapto arrebatamiento, que nació en esa teología de la perdición, porque no se le puede llamar otra cosa. Ellos le llamaron teología de la liberación. No, que liberación ni queda teología de la perdición, porque mucha gente se está perdiendo ahí, creyendo esas herejías. Además, esa gente que inventó esa teología de la liberación, esta gente habla con doble sentido, así que no descartaría yo que cuando dicen teología de la liberación, lo que están diciendo es, nos estamos liberando de Dios, no queremos nada con Dios. Es probable, probablemente, por eso pusieron a ese nombre, teología de la liberación, es decir, con esta doctrina nos estamos librando de Dios, no queremos nada de Dios. Yo le he llamado más bien teología de la perdición. Y mi Padre Dios, manifestado en carne, Juan Pablo II y Benedicto XVI, se opusieron rotundamente a esa herejía de la perdición. Mi Padre Dios, que vino, porque Él prometió estar en este tiempo, ciertamente. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando yo esté en el reino de mi Padre va a tener un reino, dijo el Señor. Mi Padre tendrá un reino, y yo voy a estar ahí. Y ahora que ya los conocemos perfectamente, hemos visto que nuestro Señor estaba ahí, con su Padre, que ahora podemos clamar también nosotros por el Espíritu Santo, Abba Padre. Porque Él es Dios mismo, amados.
La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, de manera que al tomar Dios carne, cuerpo, no sería distinto, sería igual que nosotros, porque nosotros, dice la Escritura, que hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos que Dios se haya parecido como nosotros, si finalmente a imagen y semejanza de Él fuimos hechos? Ahora Él vino en su propio cuerpo para demostrar que efectivamente nosotros seríamos imagen y semejanza a Él y a su Hijo Jesucristo. Benedicto XVI, el Cristo, hecho carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. El Padre, vimos su gloria, su reino, nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, amados, yo no las podría hablar bajo ninguna influencia de otro espíritu. Si no tengo yo el Espíritu del Señor, pues conozco a mi Señor Jesucristo. José Ratzinger Benedicto, no tendré su Espíritu, lo conozco. Queridos oyentes, este video, que espero no serlo muy corto, porque parece que hasta eso no tienen paciencia para ver los videos largos. Si ustedes estuvieran en los tiempos del apóstol Pablo, yo creo que ustedes no le durarían ni media hora a Pablo, a pesar de que dice la Escritura que los discursos de Pablo incluso amanecían hasta el día siguiente. Pablo alargaba los discursos. Hoy en día ya no quieren soportar oír 30 minutos, una hora, ya una hora se les hace un siglo. Ya no digan 2 horas. No, dice en este video, ahí estoy viendo que dura casi 2 horas, no lo veo, mejor no entro ahí. Si estuvieran en los tiempos de Pablo, no le aguantaban ni 30 minutos, porque Pablo se quedaba hasta el día siguiente con el discurso, amados. Pero bueno, yo no me imagino a alguien que va ahí y ve una película y a los 15 minutos dice, ya no la quiero ver, vámonos. Yo no me imagino a alguien que va a ver cierta película y no va con la intención de verla hasta el final. No. Y mucho más, si pagó por eso, tiene que quedarse hasta el final. Pues, amados oyentes, nuestro testimonio es verdadero, no es ninguna película, no es ninguna historia. Nuestro testimonio es verdadero, palabra revelada por el Señor. El Verbo que fue hecho carne. Como dice el apóstol Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego oigan esta maravilla, porque todavía quienes nos tienen como mentirosos, aunque veraces, nos tienen como pobres, aunque enriqueciendo a muchos, nos tienen como desconocidos, pero bien conocidos por Dios. Oigan lo que dice aquí. Juan 1:18. Para aquellos que todavía dicen que ¿qué es eso de que hemos visto a Dios en carne? Pues como que no, oigan y lean su propia Biblia lo que dice aquí. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No me digan que no entendieron, que no entienden esta palabra. Es decir, amados, ciertamente antes de esta palabra revelada, que el Señor, antes de darnos este mensaje tremendamente revelador, ciertamente nadie supo, nadie sabía que Juan Pablo era Dios mismo, ni siquiera en el mismo Vaticano que estuvo el Señor ahí, Dios ahí. Es lo que se refiere a esta palabra. Nadie ciertamente vio jamás a Dios. O sea, como Dios. Porque está claro que
¿Quién no vio? Juan Pablo II, todo mundo. Pero dice Juan, ciertamente Dios estaba en su cuerpo de carne, pero nadie supo. Nadie se dio cuenta quién que él era. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, nuestro Señor Jesucristo benedicto, él sí sabía, él conocía perfectamente a su Padre. Benedicto nuestro Señor conocía perfectamente a su Padre y viceversa, el Padre conocía a su Hijo Benedicto. ¿No lo conocerían? ¿No se conocerían ellos dos? Por supuesto. Pero de ahí, dice Juan, fuera de su Hijo, fuera del Hijo, nadie supo que Juan Pablo II era el Padre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo sabemos ahora nosotros que efectivamente Él era Dios mismo? ¿Cómo? Aquí está la respuesta. Nadie supo realmente que Juan Pablo era Dios, ciertamente, pero dice luego Juan, pero el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo mismo que dice 1 de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu Santo. El mismo Señor es el Espíritu Santo. Él nos lo dio a conocer. Para aquellos que si no creen a la palabra revelada en ninguna otra palabra creen, pues por la ceguera que hay en vuestros ojos y oídos incircuncisos y duro el corazón que han puesto como diamante, como dice el profeta. Aquí está bien claro. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué conocemos a Dios? Porque el Hijo, nuestro Señor Jesucristo mismo, nos lo ha dado a conocer. Y punto. Sencillo. Lo dice el apóstol Juan. Claro. Manifiesto es. Ciertamente. Nadie lo conocía, pero ahora sí, porque el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a quien hemos conocido también a nosotros, nos lo dio a conocer. ¿Y qué decir de la palabra que está escrita en Mateo también, 11:27? Dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y luego dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pues ya el Hijo nos quiso revelar esto, el Padre. Amados oyentes, en este video le digo que no pretendo hacerlo muy largo porque luego no quieren ver los videos largos. Les cuesta, parece que les cuesta ver un video largo de mucha duración. Le llaman mucha duración, pero como es palabra de Dios, no nos debería de incomodar cuánto dura el mensaje, porque ciertamente, amados, les vuelvo a repetir, esta palabra revelada es dada por Dios. Yo lo puedo decir claramente con toda seguridad, puesto que conozco a Dios y al Señor Jesucristo, manifestados ambos, que Dios me eligió como su apóstol, su profeta. Y vaya que apóstol no es un nombre de grandeza, porque apóstol lo único que significa es enviado, es decir, Dios me envió. Profeta, bueno, porque estoy profetizando. Porque recuerden que el pueblo sin profecía se desenfrena, se descarría, porque no conoce estas cosas. Lo puedo decir con toda seguridad. El Señor me tomó, y otra vez lo repito, yo no estoy recibiendo ningún salario y tampoco pretendo ni exijo que se me dé ningún salario, porque yo sé que mi recompensa mayor es cuando mi Señor se levante literalmente de los muertos. Dice la palabra del Señor que tendremos un cuerpo igual que Él, nos va a transformar al cuerpo de la imagen de la gloria de Él, que ya no muere, un cuerpo inmortal. Y de riqueza material, no, hombre. Vamos a heredar todas las naciones en el mundo que van a quedar desoladas. No va a haber muchos de los dueños riquísimos multimillonarios que hay ahora, perecerán, se irán en la ira de Dios. Así que este mundo,
Como dice Zacarías 14:14, este mundo, cuando quede desolado, dice que las riquezas, oro, plata, ropa de vestir, en gran abundancia, será para los sobrevivientes que quedaron en la tierra. Después, ciertamente, de la ira de Dios, aclarando eso. Quiero leerles a continuación, después de haberles compartido esto, porque vamos a tratar la terrible apostasía de los que se llaman pueblo de Dios, la apostasía que han caído, ya no digamos solo por la incredulidad, muchos ya incluso han pasado a ser del César. Dijo el Señor, dar a César lo que es del César, dar al anticristo lo que es del anticristo. Aquí yo estoy en un tiempo delicado, extremadamente delicado, ciertamente. Les estoy diciendo, yo estoy aquí para aquellos que todavía no pasan a ser propiedad del César, del anticristo. Porque hay billones en el mundo que ya son propiedad del anticristo. Yo no puedo quitárselos de la mano, ya son de él. Yo estoy aquí para aquellos que todavía no pertenecen al anticristo, que no, es decir, no están sellados por el anticristo. Y para eso yo estoy aquí. Porque yo estoy consciente, amados. Y estoy consciente en el tiempo extremadamente malo, donde yo estoy predicando a mi Señor Jesucristo Benedicto y a Dios manifestado. Estoy consciente de eso. ¿No lo sabría Dios también? ¿No lo sabría el Señor Benedicto XVI? ¿No sabría que billones en el mundo ya serían del anticristo, propiedad de él? Lo sabían, ciertamente. Pero también el Señor sabía perfectamente que hay mucha gente que no se dejó seducir por las falsas promesas de vida, de una vida sin Dios. A esos que el anticristo no selló, ahí yo estoy llegando con este mensaje revelador, con esta palabra salvadora, ciertamente. Porque otra vez digo, el anticristo no soy ignorante, amados. No estoy en ignorancia. Yo sé perfectamente que el anticristo tiene sellados para él desde evangelistas, desde pastores, llamados profetas y muchas congregaciones. Las tiene selladas para él. Pero otra vez digo, yo estoy aquí para los que no son propiedad del anticristo y Dios lo sabe. Dios sabe quiénes son. Aquellos les hará creer nuestro testimonio, les está llegando a nuestro testimonio, y los que son propiedad del anticristo, si me desechan a mí, pues igual. De todas formas, no hay manera de rescatarlos ya del anticristo, están en posesión de él, están sellados para él. Así que me pueden desechar todo lo que ustedes quieran. Dice Juan 6:66. Como si fuera el 666. Dice Juan 6:66, porque efectivamente ahora que vino esa marca del anticristo, ya muchos dejaron al Señor. Pues aquí Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Una réplica ahora mismo, se repitió eso mismo. Muchos desdichados, llamados discípulos del Señor, volvieron atrás. El anticristo los derribó, el anticristo los tiene sellados, son para él, son de él. Son sus hijos extraños, que pronto los va a dar a luz. Pronto a Francisco el anticristo le vendrán dolores como mujer que está de parto, dará a luz sus propios hijos que ha engendrado, extraños. Dice aquí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque todos lo abandonaron, amados. Se repitió eso ahora mismo. Todos han abandonado al Señor y todavía lo niegan, dicen que Él no es. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna.
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios vivo. Juan Pablo II, Dios viviente. ¿Y por qué sé que es Juan Pablo II el Dios viviente? En Oseas 1:11 dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí les será dicho, sois hijos del Dios viviente. De Juan Pablo II, Dios viviente, que hemos conocido en carne. Pero vean, todos los llamados cristianos, discípulos que siguieron a Jesús en aquel tiempo, todos lo abandonaron. El Señor se quedó con 12. ¿Qué digo 12? Podríamos decir con 11, porque Judas también lo traicionó. Esto me recuerda, amados oyentes, una frase de Juan Pablo II que dijo, y ustedes la pueden buscar en la internet, si es cierto o no. Juan Pablo II dijo esta frase, y ahora me queda muy claro porque ciertamente lo han abandonado. Dijo Juan Pablo, tenemos que luchar a toda costa por la verdad, aunque llegáramos a quedar solo otra vez 12. Y esa pareciera una frase sin sentido, porque miles, si no es que millones, miles en el mundo se hacen llamar cristianos. Quedar 12 diríamos que es casi imposible. No, es que Dios, Juan Pablo II, Dios estaba consciente perfectamente que sería difícil, que no querrían aceptar a su Hijo manifestado en carne, puesto que tienen una doctrina que les han enseñado arrebatamiento y rapto y que el Señor vendría bajando en las nubes literalmente. Sería difícil. Y peor aún, negarían a su Hijo Jesucristo, Benedicto. ¿Y se ha cumplido? Se ha cumplido. Multitud de llamados creyentes primeramente ya están sellados con el anticristo. Y otros que no han sido sellados con el anticristo, pero tampoco quieren recibir nuestro testimonio. Porque para ellos simplemente Cristo que ha venido en carne no es posible, dicen ellos, porque nosotros nos habían contado, nos habían predicado que Cristo vendría en las nubes a arrebatarnos en un rapto, un arrebatamiento, a la final trompeta. Otra vez digo, amados, ya estamos tocando la trompeta y no quieren escuchar, amados. Así que, ¿qué trompeta están escuchando o esperando? Ya estamos tocando la trompeta y no quieren. Parece que no conocen, no reconocen el sonido de trompeta. Trompeta de Dios y trompeta de nosotros. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo, que no cabe duda que estaba hablando de nosotros, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, porque estarán dando a conocer a mi Padre y a mí. Por eso yo digo que voy a enviar a mis ángeles con gran voz de trompeta. Pero los llamados creyentes no saben ni siquiera qué significa ese toque de trompeta. Recuerden que el mismo profeta Isaías profetizó que en aquel tiempo se tocará con gran trompeta y los que habían sido desterrados a Siria y a Egipto vendrían a adorar a Jerusalén en el santo monte de nuestro Señor. ¿Cuándo? En aquel tiempo, dice el profeta, cuando se toque con gran trompeta, gran voz de trompeta. Esta trompeta. O no les vaya a pasar como dice el profeta Jeremías, que Dios dice, puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Pues yo creo que eso es lo que les está pasando ahora mismo. Los atalayas que Dios puso somos nosotros que estamos diciendo, escuchen este sonido de trompeta. Vean qué testimonio nos ha dado Dios, estamos dándolo a conocer a Él, que vino en carne como prometió hacerlo, y a nuestro Señor Jesucristo manifestado, como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:20, ya manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Vean el toque de trompeta.
Oigan el toque de trompeta. Nosotros los atalayas que Dios puso, porque Él dice, puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Por qué? No, porque Él no es Dios. Juan Pablo no es Dios. No escucharemos. ¿Por qué? Porque Benedicto no es el Señor Jesucristo. Por eso no vamos a escuchar. Así, resueltamente, se cumple también la palabra del profeta Jeremías, que dice en Jeremías 5:11, porque la casa de Israel y la casa de Judá se rebelaron resueltamente contra mí, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Vean que a Dios no se le pasa nada. Dios ya sabía que lo iban a negar, ciertamente. Ya desde el profeta Jeremías, que vivió casi 3000 años, profetizó. Hace 3000 años que profetizó Jeremías esto. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Benedicto XVI, Él no es. Y como no es, no vendrá mal sobre nosotros. No, estamos esperando el rapto, el arrebatamiento. A la final trompeta, porque dice Pablo, se tocará la trompeta. No conoce nada de eso, amados. Están poniendo su confianza vana, ciertamente. No conocen al Señor manifestado, lo están negando y tampoco saben qué significa ese de toque de trompeta. ¿O acaso están esperando que el toque de trompeta sería un sonido literal allá en el cielo, arriba? Como quien toca la trompeta, una orquesta, un miembro de una orquesta. No conocen absolutamente nada. No conocen la palabra, no conocen la palabra revelada y con todo eso niegan que Él no es. Tienen confianza y dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Él no es y no va a venir ningún mal sobre nosotros. No, el Señor nos va a librar de la gran tribulación. Ni conocen tampoco eso, amados. ¿Qué significa la gran tribulación? Ni conocen eso. Porque la gran tribulación no es otra cosa sino el mismísimo anticristo que ha traído la consecuencia del pecado al mundo, causa por la cual muchos serán atribulados. Ni eso conocen. La tribulación, ya muchos están para ser atribulados y ni siquiera conocieron qué significaba eso. Terrible apostasía de los llamados pueblos de Dios. Vean lo que vamos a leer a continuación porque estoy viendo el video que se está alargando. Y otra vez digo, parece que no quieren ver videos largos, les cuesta. Están tan ocupados en otras cosas, tienen mucho trabajo, mucho que hacer. Hay que hacerles videos cortos porque no hay tiempo para oír palabra revelada por Dios. Para otras cosas, tenemos 24 horas para otras cosas, pero para Dios muy apenas tenemos 30 minutos, así que no nos hagan videos largos, por favor. Terrible apostasía, hasta en eso han apostatado, ya no soportan oír discursos largos como los del apóstol Pedro y Pablo mayormente, que se quedaba hasta el amanecer. Hasta se le dormían, dice la Biblia que una vez se le durmió uno y cayó de la ventana y murió, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo resucitó. Vámonos, levántate, que siga el discurso. Cualquiera hubiera dicho ahí, vale más cortar el discurso, no sea que se me vaya a caer otro. No, Pablo bajó abajo donde estaba el joven muerto. Lo resucitó. Véngase, siéntese, escuche atentamente para que no se vuelva a caer. Y siguió el discurso, amados. Pablo, apóstol de los gentiles, lleno del Espíritu Santo. Y ahora
30 minutos ya es demasiado largo. 40 minutos no, ni se diga. Media hora, lo más, dicen ellos, media hora. Con eso tenemos. Vean que hasta en eso han caído, hasta en el tiempo, el apostatado ya no quieren pasar tiempo oyendo la palabra revelada. Esta es palabra revelada, amados. Esta es la palabra revelada en la Biblia. Como dice Juan Pablo II, si yo les digo otra cosa y no les digo lo que está escrito, la palabra revelada, estaría primeramente menospreciando lo que el Señor me ha dado como testimonio, estaría siendo infiel a Dios, estaría despreciando, traicionando mi ministerio a Dios, y los estaría traicionando a ustedes que tienen derecho de saber la verdad plena. Eso lo aprendí de Juan Pablo II. Esta es la palabra revelada de la Biblia. Si yo dijera otra cosa, estaría traicionando mi ministerio a Dios y los estaría traicionando a ustedes que tienen derecho a conocer la verdad y tienen derecho de saber quién fue el causante de todo el desastre que vendrá al mundo pronto. Quiero leerles, compartir con ustedes el Mateo 19:16, la historia del joven rico que vino al Señor Jesucristo preguntándole: ¿qué bien puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje, de esa historia? Pues quiero compartir esto, amados, porque el Señor de aquí nos da una enseñanza tremenda. Y aquí vamos a entrar ya más profundo a nuestro mensaje. El por qué no quieren recibir nuestro testimonio los llamados cristianos. Es más fácil recibir el testimonio a aquel que nunca fue cristiano. ¿Por qué? Porque una persona que no haya sido cristiano, al escuchar mi testimonio, es más fácil creer en él que una persona que alega que es cristiano por tantos años. Ya es más difícil porque ya no quiere recibir al Señor, porque ya dice que ya es cristiano, que ya es rico, que ya tiene todo, que no tiene necesidad de nada. El Señor, amados, ciertamente, y eso lo vamos a leer enseguida en unos minutos más, el Señor dijo que efectivamente sería más fácil para una persona que no fuera cristiana recibir este testimonio. En cambio, una persona que ya tiene muchos años que dice que es cristiano, ya no quiere recibir el testimonio del Señor porque dice que ya lo tiene, cuando perfectamente sabemos que no lo tiene. Dice Mateo 19:16, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. Primeramente, esta palabra bueno es como el nombre benedicto de nuestro Señor, amados, porque esta palabra bueno se deriva, por ejemplo, en el latín, benedicto significa alguien de quien se dice algo, de quien se habla bien. Esta palabra bueno significa bendecido. Así que realmente lo que este joven casi le dijo ahí: Maestro Benedicto, porque ese nombre que tiene Benedicto ahora es lo que significa una persona de quien se habla bien, bendecido, bendito. Casi es como si le estuviera diciendo el joven al Señor en aquel tiempo ya: Maestro de quien se habla bien, Maestro bueno, Benedicto, bendecido, bendito. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le respondió primeramente: ¿por qué me llamas bueno? Es interesante, porque ciertamente el Señor era bueno. Pero como acabo yo de explicar, esa palabra bueno, lo que significa el Señor como diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Porque ¿acaso ya conoces mi nombre que yo voy a tener en un futuro? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Hablando del Padre.
porque el Padre fue el que le dio el nombre al Hijo ahora, bendito, que significa bendito, tiene el nombre de Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el joven, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Atención, amados, porque el Señor está utilizando esta metáfora para aplicarlo a lo espiritual. Lo puedo percibir claramente. El Señor utiliza esta historia de este joven para aplicarlo a lo espiritual. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Digo que el Señor lo aplicó en lo espiritualmente, por eso sus discípulos, al oír esta palabra, dice aquí, sus discípulos oyendo esto, se asombraron, se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Queridos oyentes, amados hermanos en Cristo, el Señor está utilizando esta historia que en aquel tiempo ciertamente era material lo que este joven tenía, pero el Señor está utilizando esto para aplicarlo a lo espiritual. Y siendo el Señor no se iba a pasar el tiempo, a perder el tiempo explicando esto materialmente. El Señor utiliza esta reacción de este joven que tenía muchas posesiones, aquí lo dice perfectamente. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas riquezas, digamos, ¿no? Muchas posesiones, mucha riqueza. Aquí el Señor, primeramente observen lo que le dijo el Señor. Acerca de qué cosas debo guardar, dijo el joven. Dice el Señor, dijo, guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero explicarles esto, porque el Señor también esto lo está aplicando en lo espiritual. No matarás, puesto que no está hablando de matar físicamente, literalmente a una persona, no. El Señor dijo, os digo que cualquiera que aborrece a su hermano se convierte en un homicida. Así que esta palabra, no matarás, no aborrezcas a tu hermano. No adulterarás, no cometerás adulterio espiritualmente, como dice el profeta, el apóstol Santiago, o almas adúlteras. De esa clase de adulterio espiritual. No hurtarás, no robarás, la palabra del Señor, no lo harás, porque si robas, entonces estarás diciendo falso testimonio. Estarás predicando falsamente. Al robar la palabra de Dios, como dice Malaquías, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado en la palabra. Y si me robas en la palabra, estás diciendo ciertamente falso testimonio.
Honra a tu padre y tu madre. Esto no es otra cosa sino Dios mismo y nuestro Señor Jesucristo. Representa a la madre, la iglesia. El Señor lo aplicó en lo espiritual, amados, porque cualquier persona, por más que honre a su padre y a su madre, no por eso tiene vida eterna. Está claro. Muchos individuos honran a su padre y a su madre, pero no, eso no les va a dar la vida eterna. Así que para que el Señor le otorgue vida eterna a este joven, ciertamente está diciendo: honra a tu Padre Dios y a tu Madre, el mismo Señor. Y una vez que honres a tu Padre y al Señor mismo, pues obviamente estarás amando a tu prójimo como a ti mismo. Porque estarás dando testimonio del Padre, estarás dando testimonio del Hijo, y de esa manera estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Pero el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mentira, porque el Señor estaba hablando espiritualmente. En lo espiritual, el Señor lo estaba aplicando en lo espiritual. Así que, oyendo esta palabra, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor lo aplica a lo espiritual, por eso dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amados, el Señor no está hablando de los multimillonarios, gente atea, científicos ateos, blasfemos que blasfeman contra Dios. El Señor no está hablando de esos multimillonarios. El Señor lo está aplicando a lo espiritual. Un rico es aquel que dice: yo ya tengo a Cristo, me entregué a Cristo hace muchos años, por consiguiente ya soy rico. De eso vamos a tratar más adelantito en el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde efectivamente el Señor les está echando en cara esto mismo que yo les acabo de decir. Lo voy a leer enseguida, en unos minutos, ese pasaje de la Odisea, porque ahí es donde ciertamente el Señor les está diciendo: porque tú dices yo soy rico y no tengo necesidad de nada. De esa riqueza se refiere el Señor Jesucristo. Por eso los discípulos se espantaron diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque ya todo el mundo argumentará que es cristiano. Tú te vas a manifestar, Señor, no te conocen, y ellos dicen que ya son cristianos. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién querrá recibirte? Lo mismo que en el tiempo de los judíos cuando el Señor se manifestó, los judíos decían: linaje de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ya somos libres, no hemos sido esclavos de nadie. Lo mismo que le ocurrió al Señor en aquel tiempo, le está aconteciendo ahora con el pueblo llamado cristiano, que dice: ya soy cristiano de hace muchos años. ¿Cómo pues ahora dices que tengo que recibir al Señor otra vez? Porque ciertamente no conocen al Señor. Y estoy hablando de conocerlo, literalmente, de saber quién es. No es como: he leído las epístolas de los apóstoles, he leído los evangelios de los apóstoles, ya conozco a Jesús. Mentiroso. Mentiras. No puedes conocer a una persona si no la ves, si no sabes cómo es. Si lees un libro, no significa que ya conoces el escritor de ese libro. Si estás leyendo un libro acerca de cierta persona, cierto personaje, eso no significa que ya lo conoces. ¿De quién es este libro? Pues es de tal escritor. ¿Y quién es él o cómo es eso? Pues no sé, nunca lo he visto, pero pues yo creo que ya lo conozco porque estoy leyendo su libro. No, amados, el Señor cuando está hablando de conocerlo es de saber quién es. El Señor dijo claramente: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida. ¿Qué es esto de comer su cuerpo, su carne, su propio cuerpo, de conocerlo? A Él, literalmente.
Él se manifestaría en este tiempo, después de su muerte. Ciertamente, el apóstol lo dice claramente. Primera de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, el cual se dio a sí mismo por nosotros, el rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primero se dio por nosotros, y luego se dio testimonio a su debido tiempo. Nosotros estamos dando testimonio cuando, después que se entregó, dio su vida por nosotros, estamos dando testimonio a su debido tiempo. Queridos oyentes, esta palabra que ciertamente, como dije al principio, es palabra revelada por Dios. No podríamos estar hablando de esas cosas si Dios no nos la hubiera revelado. Esta palabra revelada, amados oyentes, que tenemos nosotros, no es sino lo que dijo el profeta Jeremías en aquel tiempo. Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, que no es otra cosa sino cuando el Señor Jesucristo terminó todo su ministerio, Benedicto XVI, yo, dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. No la de los falsos profetas, charlatanes mentirosos en las redes sociales, no, dice Dios. Yo mismo, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Con mi buena palabra que yo les voy a despertar cuando en Babilonia se cumpla el reinado de mi Hijo, ciertamente, llamados 70 años aquí, yo lo voy a despertar en vosotros, mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Jeremías 29:10. Y tengo otra escritura de Jeremías que habla de esto mismo. El Señor revelaría su buena palabra que ha hablado por los profetas a la casa de Judá y a la casa de Israel, porque ciertamente la palabra, amados oyentes, la Biblia la ha cambiado, como el Señor mismo dice, la han cambiado la pluma mentirosa de los escribas y nos habían dado otra palabra torcida, adulterada, como dice Pedro. Jeremías 33:14. Vean lo que Dios prometió desde aquel tiempo, manifestar su buena palabra. Esta que estamos hablando ahora es la buena palabra. Por eso no quieren creer fácilmente, porque quieren creer lo que los falsos profetas están predicando. La herejía del rapto, herejía del arrebatamiento, y que nadie sabe quién es el anticristo, y que no, esa palabra, dijo el Señor, desechen esa palabra, yo les voy a revelar mi buena palabra. Dice Jeremías 33:14, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Qué es esto? Vienen días, hablando en un futuro, dice Jehová que yo confirmaré, yo voy a confirmar lo que mis profetas, desde Moisés, desde todos los apóstoles, yo voy a confirmar la palabra que yo hablé a los profetas. Porque ciertamente, dice Dios, yo hablé palabra recta a mis profetas, a mis apóstoles. Pero la cambió la pluma mentirosa de los escribas. Pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, dice Dios. Yo les voy a confirmar mi buena palabra que he hablado a la casa de Judá y a la casa de Israel. Yo voy a confirmar la buena palabra que he hablado a la casa de Israel por medio de los profetas Jeremías, Isaías, Amós, Miqueas, Malaquías, Oseas, todos los profetas, Nahum incluso, Ageo, todos los profetas, llamados profetas mayores y menores. A todos los profetas yo les di buena palabra, dice Dios. Pero otra vez digo, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, porque para eso sí son buenos, para cambiarla. Pero no cuentan con que yo
Yo mismo, dice el Señor, por mi Santo Espíritu, yo mismo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel, que son los padres, y a la casa de Judá, que es el cristiano, el verdadero cristiano. Yo le voy a revelar mi buena palabra para hacerlos volver, como leímos en el capítulo 29:10 de el mismo profeta Jeremías, para hacerlos volver a este lugar que yo les he dado, la tierra prometida, y que conozcan ya por medio de esta palabra revelada a mi Hijo, que yo entregaré por vosotros. Él pondrá su propia vida en expiación por el pecado. Nuestro gran pontífice, como dice el libro de Hebreos, porque tal pontífice nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores, apartado del reino de los pecadores, que es el mismo anticristo, llamado el reino pecador. Volvamos al tema del joven que menospreció al Señor porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas. El Señor aplicó eso a lo espiritual. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aplicándolo a lo espiritual. Otra vez dijo el Señor, atención amados, porque incluso aquí está hablando ya incluso del anticristo, de los que serían parte del anticristo y que fácilmente los hicieron de él. Facilito. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto de meter al camello por el ojo de una aguja lo vimos facilito, fue facilito. Todo el mundo abrazó esto y todo el mundo se dejó que les introdujeran el camello por el ojo de una aguja, literalmente. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando vino el engaño mundial al mundo, la plaga en el 19. Qué triste, amados. Qué triste. Si yo hablara profundo este mensaje, si revelara lo que hay oculto aquí, desmayarían ciertamente. Pero no es el tema, ese no es el tema, tocar aquí. El Señor tampoco no se detuvo mucho a explicarlo. El Señor solo dijo: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que les pasen el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y hasta ahí el Señor no explicó qué significaba eso. Ya sabemos qué significa. Ya sabemos quién es el camello y la aguja, literalmente. Ciertamente a través de una aguja les introdujeron el camello de carga, este camello. Ya son propiedad del camello. Una persona, amados, que dice que tiene años en el cristianismo y que ya no tiene necesidad de nuestro Señor manifestado, puesto que ya Él es cristiano, es cristiana, tiene mucho tiempo, ¿cómo que ahora? Pues es que no conocen la palabra revelada, amados. La palabra manifiesta claramente que nuestro Señor estaría manifestándose en este tiempo. El mismo apóstol Pedro dice que estaríamos nosotros esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el momento en que Él se manifestaría. Pues ya se manifestó el Señor y ciertamente no se iba a manifestar a todo el mundo. No, el Señor se manifestó a quienes tenía que manifestarse. Lo mismo que en aquel tiempo el Señor cuando resucitó, ¿a poco dice la Escritura que se apareció a todo el mundo en aquel tiempo? No. Después que el Señor resucitó, apareció a sus apóstoles. Pues ahora igual. El Señor se ha manifestado y ha aparecido a sus legítimos pastores, legítimos apóstoles, que lo estamos dando a conocer. Ya se manifestó. Pero una persona que alega que es rico, que es cristiano desde muchos años, mucho tiempo, cuán difícil, dice el Señor, cuán difícil, entrará en el reino de los cielos. Porque no ha entrado, amados.
Una clara respuesta que no ha entrado. Alega haber entrado, como alega ser cristiano, cuando no lo es. ¿Quién es cristiano sin su maestro, sin el Señor, sin conocerlo? ¿Quién es cristiano? Podrá llamarse cristiano, pero no es. Un verdadero cristiano conoce a su maestro, conoce a su Señor, sabe quién es. Ese es un verdadero cristiano. Si no, ¿para qué el Señor se manifestaría? ¿Para qué? Si todo el mundo dice tenerlo, aunque ciertamente, como leímos hace rato, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y viceversa, ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Está hablando de conocerlo, literalmente, de saber quién es. ¿Por qué alegan entonces en miles, multitudes de llamados creyentes conocer a Jesús cuando ni siquiera lo han visto? Ya nosotros lo hemos visto y ciertamente ahora sí podemos decir nosotros somos ricos, porque somos unos verdaderos cristianos. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo manifestado, tenemos a Dios manifestado. ¿Somos ricos o no? Por eso el Señor bien profetizó: bienaventurados vosotros los pobres, porque vosotros no alegáis que sois ricos, no. Vosotros ciertamente decís que sois pobres, porque no me conocían, pero ya me conocen. Bienaventurados son. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Está hablando de eso, amados, no está hablando de los multimillonarios. Olvídese que el Señor está hablando de los multimillonarios que tienen mansiones que hasta de tanta riqueza que tienen ni siquiera duermen ahí, ya ni la riqueza les deja estar pasivamente. El Señor no está hablando de esa gente, amados. El Señor está hablando de aquellos que dicen que son cristianos, porque ciertamente una persona que es cristiana verdaderamente es rica. Es rica, una persona que tiene a Cristo es rica. Pero la tragedia es que no lo tienen. Argumentan tenerlo, pero no lo tienen. Esa es la tragedia. El Señor profetizó de los llamados cristianos que estarían ahora afirmando que tienen a Cristo y que son ricos. Cuán difícil, dijo el Señor, será para ellos entrar en el reino de los cielos. Ahora, esto del reino de los cielos, ¿qué significa eso, los cielos? De los nuevos cielos, dice el Señor, que yo voy a hacer. Nuevos cielos significa todo aquel que está creyendo a nuestro testimonio, amados, somos nuevos cielos. Recuerden que Salmo 119 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, nosotros los cielos estamos dando testimonio de la gloria de Dios, que es el Hijo mismo. Ya el Señor, incluso a nosotros los que sí creemos, dice que difícilmente, aquellos que argumentan ser cristianos, difícilmente entrarán con nosotros. El reino de los cielos, el reino de nosotros, amados, los nuevos cielos que el Señor prometió hacer. Como dice el mismo apóstol Pedro, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos nosotros, la tierra nueva, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto. Tierra nueva. Por eso el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Yo soy la tierra y ustedes son la sal, los que le dan sabor a la tierra, pero si ustedes pierden el sabor, ¿con qué será sazonada, salada? Cielos nuevos y tierra nueva, dice el apóstol Pedro, nosotros estaríamos esperando según sus promesas. Cielos nuevos, nosotros. La tierra nueva, nuestro Señor nuevo, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto, que significa bendito. Cómo me gusta la introducción de nuestros videos que últimamente estamos haciendo, donde Juan Pablo II está hablando claramente. Bendito tu nombre, santo y glorioso, bendito por los siglos de los siglos. Es como si dijera Benedicto, porque es el Hijo de Juan Pablo II, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, que vino a preparar el reino de su amado Hijo, Benedicto.
lean la tragedia que ha ocurrido al llamado creyente cristiano, que no lo es, amados. Bajo esa doctrina que nos habían dado, hereje, que todavía siguen predicando herejías, pastores que están decapitados, que ya no tienen al Señor, ya el Señor los cortó, porque el Señor ya hizo juicio. Bajo esa doctrina no se salva nadie. Y claro está, porque el Señor tuvo que venir a poner su vida en expiación por nosotros, entrando en el lugar santísimo, porque como dice Juan Pablo II, en aquel tiempo el Señor fue crucificado entonces fuera de la ciudad, pero ahora dentro de la ciudad, Él se ofreció por nosotros, dentro de Jerusalén, en el lugar santísimo como sumo pontífice, entrando como precursor por nosotros, como dice el libro de Hebreos, estando Cristo ya presente, el sumo pontífice de los bienes venideros, de nosotros, que nos llama bienes. El Señor acabó su obra y entregó su vida por nosotros. Por aquel tiempo se la quitaron. Pero ahora, Él ofreció voluntariamente. Puso su vida en expiación voluntariamente por nosotros. Y si ya el cristianismo estaba bien, ¿qué necesidad habría de que el Señor hiciera todo esto? No, amados oyentes, claro está que estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, de Cristo mismo, la gloria de Dios, amados. Lo dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es la gloria de Dios. Todos pecamos. Estábamos caídos, destituidos del Hijo mismo, la gloria de Dios. Por eso el Señor tuvo que poner su vida en expiación por nuestro pecado y ahora lo estamos dando a conocer a quienes se nos ha manifestado. Dígame usted si no era necesario el Señor hacer todo esto porque todos pecamos y estábamos destituidos de Él. Y una muestra de ello, ni siquiera lo conocíamos, nunca supimos que el Señor se manifestaría en cualquier momento. Nuestro Señor Benedicto, Jesucristo mismo, amados, es el mismo. Allí es donde el cristiano, llamado cristiano, le cuesta, pero ¿cómo que Jesús, cómo que Benedicto? Efectivamente, el mismo que anduvo hace 2000 años con sus apóstoles, ahora es Benedicto, efectivamente. Lo que pasa es que están limitando a Dios porque creen que para Dios, como que si Dios se le acabó el poder para hacer esto. Recuerden que para Dios nada hay imposible. Y además, como ya lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir aquí, esta venida del Señor de esta forma estaba profetizado por los profetas y apóstoles. Lo que pasa que la pluma mentirosa de los escribas cambiaron la palabra de Dios y no nos habían dado esta revelación. Pero en los profetas y en los apóstoles está manifiesto que nuestro Señor estaría presente en su cuerpo de carne. El mismo apóstol Juan lo dice en 1 de Juan capítulo 4. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Nosotros, todo espíritu, todo profeta, todo apóstol, pastor, como se llame, que esté predicando, dice Juan, que Cristo ha venido en cuerpo de carne, tengan la seguridad que es un profeta de Dios, porque ciertamente si ya conoce a Dios, a Cristo en carne, pues quiere decir que ya se le manifestó. Si no, ¿cómo lo va a profetizar en carne? ¿Cómo profetizaría un profeta, un pastor, un evangelista a Cristo en carne? ¿Cómo? Si no es que se manifestó el Señor ya a este profeta. Por eso dice Juan, todo espíritu, todo profeta, pastor, como se llame, evangelista, que esté predicando a Cristo en carne, ciertamente es de Dios, porque ya conoció al Señor, ya se le manifestó, por consiguiente, lo está predicando que ha venido en carne. Digo que todo esto, amados, ciertamente nos parece como que es algo fuera de lugar, pero no. Los profetas y apóstoles predicaron que nuestro Señor estaría
manifestado en carne. Pero los charlatanes, los enemigos del Señor, los prevaricadores, los falsos profetas que el mismo Señor anunció que habría en este tiempo, recuerden que el Señor profetizó, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dándoles doctrinas herejes. De esa forma, dijo el Señor, de esa forma engañarán a muchos, dándoles doctrinas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchos serán engañados causa de ellos. Y ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Ahora mismo no quiere recibir a nuestro Señor manifestado porque prefiere creer la palabra que los prevaricadores están dando en las redes sociales. Todavía con palabras infladas, diciendo: ¿cuándo sucede el arrebatamiento? ¿Cuándo viene el rapto? Prepárense que pronto suena la trompeta. Altivos y altaneros de corazón, la condenación les espera. El Señor ya los decapitó. Los privó de sabiduría para que no conocieran estas cosas, y el fin de ellos es muerte. Y muerte también a todos aquellos que los van siguiendo, que todavía creen en sus predicaciones falsas. Van a ser avergonzados todos aquellos que se hacen llamar de creyentes y que siguen todavía los falsos profetas que no tienen a Cristo manifestado. Serán avergonzados. Se van a aborrecer a sí mismos. Dice Apocalipsis, amados, porque ya hemos tratado qué significa esto. Cuán difícil una persona ser rica entrar en el reino de los cielos porque ya es cristiana. Alega ser cristiano. Imagínense si a una oveja le cuesta creer en nuestro Señor ahora y convertirse. Ahora imagínense a un pastor que tiene 30, 40, 50 años, ¿cómo que ahora tengo que? Difícilmente. Porque ya son ricos, tienen muchos años en el Evangelio. Y como yo lo dije una vez, a mí me diera vergüenza decir que tengo 30, 40 años, 50 años en el Evangelio y no conociera al Señor. A mí me diera vergüenza, mejor ni diría cuántos años tengo. Pero no, estos prevaricadores hasta se atreven a celebrar 50 años de evangelismo, de pastorado, A mí me diera vergüenza, puesto que no conocen al Señor manifestado. Mejor yo no diría cuántos años tengo de ser pastor, porque ciertamente es una vergüenza. Ya el Señor los decapitó, ya el Señor los cortó. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, como acabamos de subir hace 2, 3 videos atrás, dice Dios. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Ahí está nuestro video. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. ¿Por qué, Señor? Porque no me conocen y las pobres ovejas vagan sin pastor, no tienen al Señor, pastor de pastores. Dice Apocalipsis, vamos a entrar y finalmente vamos a entrar donde el Señor les está hablando claramente. En su propia cara les está diciendo, porque les cuesta. Ya son ricos, y como dice Pablo, ya están ricos, ya están saciados si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que también nosotros reináramos juntamente con vosotros. Dice Pablo, hablando de esto mismo. 1 Corintios 4:8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Ya no quieren comer esta palabra, ya son ricos. Si nosotros reináis, dice Pablo. Está hablando de esta clase de personas que dicen que son ricos, que son cristianos. Dice Pablo, con que ya estáis ricos, ya estáis saciados, ya sin nosotros reináis. ¿Cómo lo hicieron para reinar? Porque si no te sacias de esta palabra, si no conoces al Señor manifestado, no podrás reinar. Pero dice Pablo, pero ustedes ya se hacen como que están reinando y como que van a reinar. Y ojalá reinases para que
nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. De esto mismo está hablando el apóstol Pablo. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. De verdad, ya estás saciado de esta buena palabra que Dios estaría revelando en este tiempo. Ya estáis ricos, ya conocisteis al Señor manifestado. Ah, pues que no. Por eso Pablo dice, pues, ojalá reinases para que también nosotros reinásemos juntamente con vosotros, como diciendo Pablo, porque ciertamente nosotros nos estamos saciando de esta buena palabra y conocemos a nuestro Señor manifestado, somos verdaderos creyentes, cristianos ricos, y ciertamente nosotros vamos a reinar, ciertamente. Pero ustedes dicen que ya están saciados, que ya no tienen necesidad del Señor, ya son ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que también nosotros reinásemos juntamente con vosotros. Porque Pablo dice aquí, por cierto, de los apóstoles, de nosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte porque nos aborrecen. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Con este testimonio, nos tienen como exhibicionistas, como que estamos haciéndoles un espectáculo. Diviértanse. No, no es ninguna diversión. Pero ciertamente, en causa de este testimonio que nos aborrecen, Dios nos ha puesto a nosotros como postreros, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, la risa de todos, a causa del testimonio del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, benedicto. Leamos Apocalipsis y finalmente con eso vamos a terminar. Apocalipsis, la carta a la Odisea, que por cierto el Señor se la dirige a esta iglesia que dice que es rica, que ya no tiene necesidad del Señor Jesucristo, puesto que ya dicen tenerlo, cuando el Señor sabe que no lo tienen. Dice el mensaje a la Odisea, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Primero, vean cómo el Señor se introduce aquí, en esta iglesia. He aquí el Amén, el sí, no el no, el sí. Porque yo sí, yo soy el testigo fiel. Porque ciertamente estoy testificando por medio de mis profetas, y este testimonio es fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. No soy falso, soy el mismo. Jesús, que vino hace 2000 años, soy el mismo, dice el Señor. El principio de la creación de Dios, soy el mismo. Benedicto, nuestro Señor, es el mismo. Una persona me dijo: entonces ya estás predicando a otro Jesús. Porque tengo que explicarles muchas veces, es el mismo, amados. El mismo espíritu, la misma alma que estuvo en el cuerpo de Jesús en aquel tiempo, es el mismo, ahora es el mismo. Yo no estoy predicando a otro Jesús, es el mismo. Me dijo una persona, pero Benedicto no murió por mí, no, el que murió por mí fue Jesús. Es el mismo, les estoy diciendo que es el mismo. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el de siempre. Cuando dice ayer, es el de ayer, antiguamente, es el mismo. Y cuando dice hoy es hoy, es el mismo. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente, que no eres incrédulo, o sea, que no eres ni siquiera, ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir esto? Porque caliente es un verdadero cristiano, que ya lo conoció. Y frío, una persona que nunca confesó el cristianismo, ciertamente. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá no confesaras que eres cristiano o un verdadero cristiano. Como dije hace rato, porque es más fácil que una persona que nunca fue cristiano, al escuchar nuestro testimonio, es más fácil que se convierta. Pero una persona que alega ser cristiano de muchos años, difícilmente. Por eso el Señor dice aquí a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres cristiano, ni tampoco eres cristiano. Eres tibio. O sea, eres tibio, tienes que no eres cristiano y tienes de cristiano. O sea, tiene una mezcla de todo. Eres tibio. Y dice el Señor: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque ciertamente, amados oyentes, otra vez digo, cuán difícil para una persona que alega ser creyente recibir nuestro testimonio. Porque todo lo que conocían de Jesús era que el Señor ya había muerto, puesto su vida en la cruz, y que ya pagó todo, y que ya el Señor no tenía que hacer nada. Es decir, para ellos no existe la expiación de nuestro pecado en el lugar santo como sumo pontífice. Para ellos no existe. Porque esto es lo que han creído a los falsos profetas, que enseñaron la pluma mentirosa de los escribas, que cambiaron la palabra de Dios, que Cristo en la cruz pagó todo, y que ya nomás recíbelo y ya eres salvo y siempre salvo, y que espéralo, que pronto te va a arrebatar, que pronto te vas con él en el arrebatamiento, en el rapto. En esa doctrina, amados oyentes, una persona que dice que es cristiano ahí no lo es. No lo es, amados. Es una persona, como el Señor mismo lo señala aquí, es una persona tibia. Por tanto, dice el Señor: yo te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, ya soy cristiano. Porque ciertamente esta palabra, tú dices: yo soy rico, está hablando de eso. Porque tú dices: ya soy cristiano, porque una persona verdaderamente cristiana es una persona rica. Por eso el Señor dice: porque tú dices: yo ya soy cristiano y me he enriquecido a causa de ser cristiano y no tengo necesidad de ninguna otra cosa. Y no sabes, el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque ciertamente no saben, amados. Aquellos que se resisten a nuestro testimonio y que dicen que ya son cristianos sin tener a nuestro Señor manifestado, ciertamente, esto que el Señor aquí les acaba de decir, y no sabes, ciertamente no saben. No saben que realmente lo que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No lo saben. Y el Señor quiere evitarles que sean avergonzados por causa de esto. Por eso dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque ciertamente estás desnudo y no lo sabes. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y si te parece dura esta palabra, dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta. Yo tengo una puerta que me están dando testimonio.
aquí, en esta puerta, aquí estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y cree realmente y conoce mi voz, que yo soy el mismo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, que soy el mismo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A todo aquel que crea este testimonio, dice el Señor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en mi iglesia misma, que es mi trono, en la cual yo estoy sentado ahora mismo. Esta iglesia que me conoce, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias, amados. Porque el Señor mismo es el Espíritu Santo. El apóstol dice claramente, 2 de Corintios, Pablo, 2 de Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está la libertad. El Señor es el Espíritu. Aquí vamos a terminar este video. No vayan a decir lo que dice aquí Pablo. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Porque ciertamente, amados oyentes, el Señor no estaba exagerando cuando dijo cuán difícil es un rico entrar en el reino de los cielos. No estaba exagerando. Nos consta, a nosotros nos consta. Y vaya que estamos profetizando al Señor manifestado, a Dios manifestado. Estamos sacando a la luz la palabra que profetizaron los profetas. Estamos sacando a la luz las intenciones reales, genuinas, verdaderas de los apóstoles en sus escritos. Y ya no, parece que no quieren, ya están saciados, ya están ricos. Si nosotros reináis. Y ojalá reinases, porque ciertamente nosotros vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo, benedicto, por los siglos de los siglos. Y estaremos heredando todas las naciones que van a quedar arruinadas en el mundo. El anticristo se irá, el falso profeta se irá, el reino pecador se irá, el reino de los jesuitas se irá, todos los jefes de Estado que ahora mismo adoran a Francisco como el gran Dios de ellos, todo perecerá. Pecaron contra el Señor, se portaron con soberbia contra el Todopoderoso, pensando cambiar las leyes de Dios y quitar al Señor Jesucristo para que ya no aparezca más en la historia. Esto mismo hicieron, tratando de hacer eso. No obstante, los que van a perecer por completo son ellos. De aquí a poco ya no habrá memoria de ellos, perecerán, seguirán en la condenación por soberbios. Y ahí se irán también de la condenación todos los falsos profetas que hay en las redes sociales. El espíritu inmundo perecerá. Ya no vestirán el manto velloso para mentir. Se avergonzará todo el profeta que profetice, se va a avergonzar porque no conoce al Señor manifestado. Este Señor, como dice en Zacarías 13, yo he estado en el campo desde mi juventud. Ahí he estado, dice el Señor, yo he estado en el campo desde mi juventud. Desde que nací, que fui sacerdote, decano, obispo, arzobispo, cardenal y luego papa. Yo en el campo he estado desde mi juventud, dice el Señor. Zacarías 13, 4 y 5. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá nuestro Señor, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Ahí he estado. Pero Señor, ¿por qué nos habían profetizado que tú vendrías en un arrebatamiento y que tú vendrías bajado del cielo?
en el rapto. No, dice el Señor, no. Mentiras. Estos profetas que acabo de mencionar aquí, que se van a avergonzar, y sucederá en aquel tiempo, dice Zacarías 13:4, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Porque no habrá tal rapto, no habrá tal arrebatamiento, y todos los profetas serán avergonzados porque ciertamente han sido cortados por el Señor, se perderán. Ni nunca más, dice el Señor, nunca más. Estos falsos profetas nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá nuestro Señor, y aquí está nuestro Señor, dirá Él: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Señor, si has estado en el campo, pues ¿cómo es que ahora mismo no te quieran recibir? Pues ciertamente se cumple lo que el Señor dijo. Cuán difícil es entrar en un rico al reino de los cielos, una persona rica o un llamado cristiano, creyente. Cuán difícil. No del todo difícil, ciertamente, puesto que el Señor mismo ahí les aclara a los apóstoles, cuando los apóstoles se espantaron, se asombraron, a causa de esta palabra que el Señor dijo también ahí. Y confiamos en esta esperanzadora, en esta palabra esperanzadora. El Señor dijo: para los hombres ciertamente esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ciertamente para los hombres esto, de entrar en el reino de los cielos, de convertirse de la potestad de Satanás, del anticristo, a Dios, ciertamente para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquí vamos a llegar con nuestro video titulado. Quisimos ponerle este título porque es realmente lo que ha sucedido, amados oyentes. Terrible apostasía de los que se hacen llamar pueblo de Dios, digamos los que se hacen llamar cristianos. Terrible. Terrible lo que les ha acontecido. Si no fuera por esta palabra revelada, amados oyentes, ciertamente todo el mundo estaría en la apostasía. ¿Cómo se cumpliría el Señor que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos? ¿Cómo? Si todo el mundo está en la apostasía, nadie le conoce, ¿cómo se cumplirá eso? Para Dios nada hay imposible. Y enviará entonces el Hijo del Hombre a sus ángeles, estos ángeles que han visto a Dios en carne, estos ángeles ministradores a servicio de los que serán herederos de la salvación, estos ángeles. Y enviará el Hijo del Hombre a estos ángeles con gran voz de trompeta, juntando a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo, juntando a sus escogidos, diciendo: he aquí nuestro Señor, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Amén. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.